¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto de viernes. El pasado 30 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, anunció la firma de un convenio piloto con plataformas de servicios digitales para promover la incorporación voluntaria de trabajadores independientes, así lo dijo el IMSS. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil rechazaron el convenio por considerar que no reconoce la responsabilidad de las plataformas y porque, según estas organizaciones, deja a las personas trabajadoras o deja que ellas asuman la totalidad del costo de su seguridad social. Este debate, hay que decirlo, no es exclusivo de México. En otros países, especialmente en ciudades como Londres, Nueva York y París, se han presentado convenios que reconocen a las personas que prestan sus servicios en estas plataformas como empleados en lugar de como socios freelance. Quédate con nosotros que esta noche hablaremos sobre este tema en la mesa de Punto y Contrapunto de viernes. La semana pasada, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y las plataformas de servicios digitales en México acordaron promover la incorporación voluntaria al régimen de seguridad social de personas trabajadoras independientes. Con esto, el IMSS espera que personas que trabajan como conductores y conductoras o repartidoras participen en una prueba piloto de afiliación. El IMSS informó que quienes paguen su afiliación obtendrán la cobertura integral de la seguridad social. La aportación requerida dependerá de los ingresos mensuales reportados. La cuota más baja es de 40 pesos diarios, unos 1,200 pesos mensuales. Esto le dará acceso a los 5 seguros del régimen obligatorio del Seguro Social: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales. Hace un año, la Secretaría de Hacienda anunció el programa de colaboración para la simplificación del cumplimiento tributario, creado para que las plataformas digitales retuvieran mensualmente el 8% del impuesto al valor agregado y del 3 al 9% del impuesto sobre la renta a personas conductoras y repartidoras. Con el pago de estos impuestos podrían solicitar su afiliación voluntaria al IMSS como cualquier trabajador independiente. El IMSS esperaba entonces 800,000 afiliaciones, pero hasta la fecha el mismo IMSS no ha dado información sobre las personas que se afiliaron, y lo podemos comprobar porque nosotros solicitamos esa información y nos pidieron que lo hiciéramos por transparencia. Saludo con gusto esta noche a Andrea Santiago Páramo, ella es directora ejecutiva de la organización Nosotras. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Muchísimas gracias por el espacio. No, bienvenida. Este es un tema que nosotras, la organización, ha estado empujando desde hace mucho tiempo y finalmente pues podemos platicar sobre esto. También saludo a Saúl Gómez, fundador de Ni un repartidor menos. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y un saludo para todo el público. Bienvenido. Saludo también a Laura Centeno, coordinadora de información en la organización Oxfam. ¿Cómo estás? No te oigo, creo que tienes tu micrófono en silencio. Ahí ya, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida. Y saludo también a Roberto Remestello de Meneses. Él es urbanólogo, tuitero, muy intenso como yo. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Genaro, un gran gusto saludarte. Bienvenido, qué gusto que estés acá. Déjame decirlo para fines de transparencia que también buscamos a personas de las plataformas, de varias plataformas, para que participaran en el programa esta noche y pues decidieron no participar por el momento. Y también del IMSS queríamos tener a una persona que ha estado en los debates de manera pública hablando sobre ese tema y pues también declinaron la invitación esta noche y pues la verdad espero que pronto se acepten ambas invitaciones por parte del IMSS como de las aplicaciones, porque creo que tienen que estar en la mesa para platicar un poco sobre este tema. Empiezo contigo, Andrea, para platicar sobre lo que se anunció por parte del IMSS, los beneficios que le puedas ver o las críticas que tengas para este convenio, que hay que decirlo es piloto. Sí, pues bueno, empezando con la parte de los beneficios, creo que una de las buenas noticias es que efectivamente tenemos una oportunidad de que los repartidores y repartidoras puedan acceder al régimen obligatorio de la seguridad social, ¿no? Tener protección social completa, ¿no? Lo que significa que puedan empezar en el retiro, tener acceso a guarderías, tener prestaciones, ¿no? Entonces, esto es ahora sí que buena noticia en el sentido de que no teníamos forma ahorita de introducirlos a la seguridad social bajo el régimen obligatorio, que nuevamente es este marco que les da una protección integral. Ahora, dentro de las críticas que nosotros hemos venido subrayando, está el hecho de que en este esquema quienes tienen que aportar, pues obviamente son los trabajadores
y es también el propio Estado, ¿no? Pero, sin embargo, las plataformas quedaron pues por completo deslindadas de su responsabilidad, primero de hacer alguna contribución, porque todos los esquemas de seguridad social que tenemos son bastante costosos, pues, o sea, es algo que obviamente requiere, ¿no? De un presupuesto, es alto, ¿no? Y aquí lo que está pasando es que es el Estado, sobre todo quien está haciendo la mayor parte de la contribución, los trabajadores, ¿no? Y las plataformas, pues aquí son las que salen ganando. Y otra de las cosas que nos ha venido preocupando mucho tiene que ver con que con este mensaje que da el IMSS, ¿no? Con este convenio que están haciendo con las plataformas, nuevamente se subraya que son trabajadores independientes, ¿no? Es decir, nuevamente colocan las plataformas como meros intermediarios tecnológicos sin que ellos tengan ningún tipo de responsabilidad con lo que son sus trabajadores, ¿no? Entonces nosotros hemos sido muy insistentes en que hay indicios de subordinación, ¿no? Para determinar que efectivamente hay una relación de dependencia y que son trabajadores dependientes y trabajadores subordinados y por lo tanto las plataformas tienen que responder, pues, ¿no? Y no pueden simplemente exentarse de sus responsabilidades, de no pagar ningún tipo de contribución, de dejar completamente desprotegidos a los trabajadores en caso de que tengan accidentes, ¿no? En caso de que los desconecten de forma injustificada, porque eso es algo que pasa también muy a menudo. Entonces, yo te diría que esas serían como las dos cosas que nosotros hemos visto, ¿no? Por una parte, sí la ventaja de que tengan más acceso, más repartidores a estos esquemas integrales de protección, pero la parte mala es nuevamente las plataformas se deslindan, el Estado refuerza que son trabajadores independientes socios, ¿no? Como lo han querido retratar las plataformas y en ese sentido empiezan a construir nuevamente una narrativa que los desdibuja de sus derechos. De acuerdo. Saúl, déjame escuchar a Saúl primero también, antes de darle la palabra a Roberto, porque, Saúl, bueno, tú fundaste Ni un repartidor menos precisamente para tratar de buscar, entre otras cosas, que las personas que trabajan en estas plataformas pues sean reconocidas como empleados con sujetos de derechos en lugar de, como sigue estando en este convenio al parecer, como trabajadores independientes, ¿no? Porque también, como hacemos la nota, del esquema más económico, digamos, de esto serían 1,200 pesos mensuales, que hasta donde entiendo y como menciona Andrea, pues la carga cae completamente en la persona trabajadora. ¿Cómo lo ves? Hola, pues bueno, hay que decirlo como es una triste simulación de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que se prestó a hacer este circo junto con las aplicaciones, ¿no? Se sentaron a platicar y a anunciar algo pues que ya existía y como bien dicen, pues es algo que no sabemos cuánto ha generado de utilidad realmente hacia el sector de los trabajadores por aplicación y vemos claro que las patronales se siguen beneficiando cada vez más cuando hablamos de este tipo de convenios, de cosas. Es la segunda vez que el gobierno de México nos invisibiliza, la primera vez en marzo cuando se reúne la Secretaría de Economía, el gobierno de la Ciudad de México y la Canirac sientan a las aplicaciones para bajar las tarifas hacia los restaurantes, pero jamás hablaron de repartidores. Dos aplicaciones preguntan por nosotros y con la mano en la cintura Tatiana Cloutier y Eduardo Clark dicen, pues no son necesarios en este momento. Pero ¿qué tal para rescatar restaurantes? ¿Qué tal para mantener viva la economía que durante la pandemia pues fuimos nosotros los que estuvimos ahí trabajando? No somos ningún tipo de héroes, somos trabajadores y estábamos haciendo lo que nos correspondía porque pues no podemos dejar de salir a trabajar, ¿no? Como todos ustedes. Y una pregunta que le hago también a todos los que nos acompañan hoy es, ¿quién de ustedes paga por trabajar? Pues nosotros, los repartidores, pagamos por trabajar, le pagamos tanto al gobierno con nuestros impuestos, le pagamos a las aplicaciones semanalmente entre 130 a 150 pesos promedio por la renta de la aplicación. Y pues además todo lo que ven, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Todas las indumentarias que ustedes vean que trae el logo de una aplicación, nosotros las pagamos. Entonces, sumemos esto a todo lo que le entra al SAT por las retenciones que nos hace semanalmente. El año pasado, una pequeña cifra de 1,200 millones de pesos que entraron al SAT. Entonces creo que, francamente, no creo que al gobierno le interese regularizar a las aplicaciones. Va a venir con otro circo seguramente y nosotros vamos a quedar en medio, vamos a seguir pagando más impuestos como hasta ahora,
más impuestos que un trabajador formal, si es lo que queremos ver. Nosotros somos informales no porque no paguemos impuestos o cosas de eso, sino porque hacemos esto y no tenemos una contraprestación. Entonces, nada más recordarle a las aplicaciones que han fallecido 55 compañeros en lo que va de pandemia de marzo de 2020 a la fecha, y pues nada, ni las autoridades ni las aplicaciones salieron a dar un comunicado de este tipo, ¿no? Bien. Roberto, contrapunto, ¿es una simulación por parte del IMSS y el Estado mexicano, como menciona Saúl, o representa un beneficio para las personas que trabajan en estas aplicaciones? Bueno, o sea, sí representa un beneficio el hecho de que se puedan afiliar. Sin duda, puede haber mucho camino por recorrer. Yo creo que hay que poner sobre la mesa como las dos necesidades que tenemos. Por un lado, es que los trabajadores estén bien, ¿no? Que quienes desempeñan una función, sea manejando un vehículo de un servicio de aplicación, sean un repartidor de un servicio de aplicación, estén bien. Y por el otro lado, pues la actividad económica forma parte de ese tipo de beneficios. O sea, nos guste o no la economía de mercado, vivimos en una economía de mercado. Entonces es, ¿cómo podemos llevar esa economía de mercado a un mejor estadio, tanto por la vía de quienes se dedican a este tipo de servicios, como de que exista la libertad económica? Y yo creo que la reflexión probablemente la tengamos por un mal foco. Entonces, sí, efectivamente podemos estar mejor por la vía de que puedan afiliarse, pero sin duda falta mucho camino porque no están completamente cubiertos quienes desempeñan actividades en las plataformas. A ver, escuchamos ahora, por último en este bloque, a Laura. ¿Cómo lo ves tú, Laura? Representa, digamos, un avance que puede ser mejorado, porque entiendo un poco que por ahí va Roberto, que en efecto es un primer paso, digamos, para lo que idealmente se pueda llegar a conseguir sobre este convenio, o es una simulación. ¿Cómo lo ven ustedes desde Oxfam, que por cierto se dedican mucho a estudiar el tema de la desigualdad, y en todo el mundo también han estado con este tema? Sí, realmente es un tema que ahorita estamos llevando mucho, todo el tema de la precariedad laboral. Y bueno, ahorita les voy a dar un adelanto de algunas cosas en las que estamos trabajando. Creo que bien mencionaron, hay quienes lo ven como un primer paso, como que pues una primera semillita para avanzar. Sin embargo, creo que es importante recalcar que esto no está siendo desde la propia voz de los repartidores, ¿no? Creo que es necesario empezar a tomar en cuenta un poco más lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, y creo que estas medidas no los están tomando en cuenta. Creo que hay que tomar, ahorita que lo dicen, de que son 1,200 pesos mensuales, lo que ellos pagarían. Tenemos como algunos promedios que hemos sacado, y bueno, creo que también Saúl acá nos podrá aportar un poquito más. Tenemos que un repartidor gana en promedio 30 pesos por pedido. Esto antes de la pandemia, porque desde Oxfam hemos realizado una serie de entrevistas y encuestas a los repartidores durante los últimos 2 meses y nos han contado muchas cosas acerca de cómo han cambiado todas estas condiciones laborales, ¿no? Eso nos lleva a un aproximado de 4,800 pesos al mes, ¿no? Lo que, si pensamos que además de esto van a pagar sus impuestos y siguen con una carga extra de gastos que ellos tienen que realizar, pues si consideramos que tienen que pagar ahora estos 1,200, pues creo que también les implica para ellos, ¿no? Y es este punto en donde ellos necesitan considerar si es necesario pagarlo o no, ¿no? Que creo que eso es lo que pasa mucho con los repartidores. Y con lo del IMSS, con lo que salió, creo que hay que recordar que les están invitando a ser parte de una seguridad, ¿no? No es que la propia aplicación se los vaya a otorgar. Y creo que ese es un punto que debemos de tener muy en mente. Eso es algo que ellos ya podían haber hecho anteriormente. No necesariamente implica un gran cambio en la estructura para los repartidores. Para preguntarte un poco, para contextualizar, porque vamos a seguir hablando sobre estos temas, digamos, en los siguientes 2 bloques, pero tenemos todavía 1 minuto y medio. Entonces quisiera preguntarte, Laura, de la experiencia que han tenido en Oxfam siguiendo estos debates en otros países. Creo que recientemente vimos las imágenes con las inundaciones en Nueva York, de repartidores haciendo una labor ahí, básicamente arriesgando la vida para entregar alimentos en casas, y a partir de ahí se detonó toda una discusión en Estados Unidos y en Nueva York en específico de cómo darle seguridad social a estas personas y reconocerlas como empleadas, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia que han visto ustedes en otras ciudades del mundo? Sí, creo que también tenemos la parte de España, ¿no? Que también han trabajado sobre los derechos laborales de los trabajadores, al igual que en el Reino Unido. Creo que parte del Reino Unido es que ellos han ido un poco más
adelante quizá en todo este término de la gig economy, ¿no? Que es la economía de las plataformas digitales. Pero en ese caso, pues existen otras más industrias que están dentro, ¿no? Es como toda esta parte de los freelancers, que también puedes encontrar otro tipo de servicios como guarderías, jardinería, etcétera, ¿no? Entonces, como que todo esto se han unido para cambiar las condiciones laborales de los trabajadores, pero también creo que hay que recordar que las condiciones laborales en general de los trabajadores formales en estas economías es distinto. Si bien las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas laborales digitales, han sido muy precarias, creo que también es algo que es parte del contexto mexicano, ¿no? O sea, creo que no es solamente de este sector, que creo que es bien relevante tocarlo y sentarnos a hablar de este sector en específico, pero no olvidarnos que hay otros sectores que también han sido precarizados. Déjame hacer una pausa ahora sí, regresamos después de esta, porque la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones rechazó el programa piloto del IMSS para que se afilien. Este convenio resta responsabilidades a las empresas de aplicaciones. Regresamos con la opinión de la mesa. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La academia, organizaciones ciudadanas y las agrupaciones de repartidoras y conductores han expresado un rechazo contundente al acuerdo por el que el IMSS busca ofrecerles acceso a la seguridad social. Señalan que este acuerdo, en lugar de fortalecer su lucha, exime a las empresas de aplicaciones de sus responsabilidades. Veamos el contexto. La Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones y Colectivos de Personas Repartidoras y Organizaciones Civiles rechazaron el programa piloto de afiliación voluntaria presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Unión señaló que dicho acuerdo no reconoce la relación laboral de personas conductoras y repartidoras con las empresas de plataformas digitales, eximiendo su responsabilidad. Añadió que no fueron consultadas en la elaboración del programa piloto. En una carta dirigida al director general del IMSS, Zoé Robledo, la UNTA, que agrupa a conductores y repartidores de plataformas digitales, aseguró que con el convenio se refuerza y legitima la posición de las empresas a negar una relación laboral. Organizaciones ciudadanas como el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Nosotros, Ni un Repartidor Menos, Unidos World Action y Oxfam señalaron también que este acuerdo no beneficia a las personas conductoras y repartidoras. Solicitaron al Poder Legislativo avanzar en el reconocimiento de la relación laboral que tienen con las plataformas digitales. En marzo pasado, el diputado priista Isaías González presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las plataformas digitales ofrezcan un piso básico de garantías de seguridad social. La iniciativa, turnada a comisiones, contempla protección frente al despido, derecho a organizarse, protección de datos personales y prohibición de discriminación. En el Senado, la panista Xóchitl Gálvez presentó en noviembre de 2020 una iniciativa similar para garantizar los derechos laborales, las prestaciones y la seguridad social de las personas que laboran y obtienen un ingreso a través de la plataforma. El proyecto también fue turnado a comisiones. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, y quisiera regresar otra vez contigo, Saúl, por el tema de este rechazo, ¿no? Tú ya mencionabas algunos de los puntos por los cuales te parece una simulación lo que se firmó con el IMSS. Como vuelvo a repetirlo, habíamos invitado a gente del IMSS a participar en este programa. Primero dijeron que no, luego dijeron que sí, al final dijeron que siempre no. Y la verdad me parece pues un despropósito, pues, porque ese es el tema que el IMSS, tal vez de los más importantes que el IMSS pueda tener, además del tema de la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué más ves negativo de este acuerdo? ¿Qué te parecen las propuestas que hay también en el Senado? Esa que mencionaba la nota de la senadora Gálvez. Son buenos intentos. Sí conocemos la propuesta de la senadora Xóchitl Gálvez. Desconocíamos la de Isaías González. Creo que nada más nos etiquetaron un buen de veces, así como que, oigan, tengo esto, a ver si les interesa, o sea, pero jamás hubo una reunión, una llamada telefónica para saber de qué se trataba. Incluso usaba mucho el hashtag de Ni un Repartidor Menos. Pues bueno, a final de cuentas hubo otro diputado del PAN que bueno que no lo tomaron en cuenta porque quería subir a outsourcing el trabajo en plataformas. Entonces obviamente pues ahí tampoco hubiera tenido buen puerto. Creemos que lo del IMSS es simplemente un reflejo de este gobierno, ¿no? O sea, perdón, si piso callos o hiero susceptibilidades, creo que a final de cuentas
este gobierno dijo enfocarse en trabajar en los pobres y en los trabajadores, pero pues en los pobres y trabajadores pues que le convengan a él, ¿no? Pobres y trabajadores pues que se queden calladitos cuando hagan algo mal, y los pobres y trabajadores que pues que no quieran o no puedan o tengan cierta represión por parte de sus empleadores afines al gobierno. Quiero comentar algo con respecto a este programa. Las aplicaciones se van a defender diciendo que no, es que nosotros hicimos encuestas con nuestros socios y ellos nos dijeron y nos respondieron que ellos preferían estas situaciones. Yo sí quiero decir que obviamente si tú sabes que tu patrón es malo, que te castiga por si hagas bien o mal las cosas, y te pone una encuesta en donde dice, oye, ¿tú cómo te consideras? ¿Trabajador, asociado? Y te va poniendo encuestas. Pues obviamente que a ti como persona que sabes cómo son las plataformas, de que de un día para otro te quitan la chamba, pues vas a responder lo que le agrade al patrón. Entonces, la gran mayoría de los repartidores que fueron encuestados a través de sus plataformas respondieron de una manera para no meterse en problemas y continuar trabajando. Muchos prefieren no tocar el tema de gobierno o de derechos laborales por lo mismo, porque sienten que las plataformas los van a castigar con esto. Y bueno, puede ser cierto. Cuando estaba el peor momento de la pandemia, cuando recién empezaba, hubo una aplicación que se quiso pasar de lista con los repartidores, que fue Uber Eats, que mandó un formulario para una mascarilla, y en las letras chiquitas está el demonio, como bien se dice. Decía que al aceptar este formulario, aceptas que entre tú, repartidor o conductor, y nosotros Uber, no existe un tipo de relación laboral. Entonces, queriendo sacar ventaja en el peor momento de la pandemia o cuando se necesitaba, de ahí en fuera, gracias a nosotros que nos ayudó a denunciar esto, pero después de ahí Uber jamás regaló un solo cubrebocas, solo se fue al sistema de reembolso, que ni siquiera avisó que lo finalizó el 30 de septiembre, no avisó, no hizo un anuncio de oigan, socios, oigan, ustedes que nos hacen ganar dinero, a partir del 30 ya no hay reembolsos de cubrebocas, o sea que para Uber ya la pandemia terminó, así como sí, empezó muy tarde. Entonces, pues, esas cosas, obviamente que vienen siendo apapachadas, en este caso yo lo veo así, desde nuestra visión de ni un repartidor menos, estas cosas que hacen, es un apapacho del IMSS a las aplicaciones. Roberto, ¿qué le contestarías a Saúl? Porque otra vez, creo que ya lo decías, esto es un primer paso, ¿no? Y también, evidentemente, a partir de ahí se puede construir algo mucho mejor, algo mucho más robusto. Este es un convenio piloto, como han dicho por parte del IMSS, y pues están esas propuestas legislativas que evidentemente podrían enriquecerse de la experiencia de este propio prueba piloto y de lo que siga, ¿no? ¿Cómo lo ves? Decía Laura Centeno que no es el único sector precarizado. Y esto, ¿no? Si nos vamos algunos años atrás, ¿cómo era el reparto? Porque digamos que las aplicaciones en los últimos 6, 8 años vinieron a revolucionar la manera en que pedimos muchas cosas, tanto como pedimos un coche como cómo pedimos alimentos. Pero las pizzerías tenían a alguien que repartía, ¿no? ¿Era empleado o no era empleado? Y seguramente en muchos casos no era empleado, que seguramente en muchos casos dependía de la propina. Las farmacias, las hamburgueserías, algunas fondas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos oficios que gozan, o que no la gozan, ¿no? La pasan muy mal por la precarización. Y hay algunas cuestiones que se empiezan a modernizar con el paso de la evolución tecnológica y empezamos a hacer las solicitudes a través de un clic, y eso empieza a transformar la forma en cómo el consumidor se vincula con su proveedor, ¿no? Sea un restaurante, sea una fonda, sea una farmacia, sea un coche, lo que sea, y empieza a hacer eso muy cómodo, ¿no? Pero en medio efectivamente está el trabajador. Esos negocios normalmente son de poco margen y mucho volumen, y el negocio parece estar ahí, poco margen, mucho volumen. Si nosotros empezamos a grabar o establecer reglas estrictas, una relación de empleado, etcétera, que podría, por supuesto, existir, pero si empezamos a fijar una cuadratura muy similar a la que tiene
una industria, una empresa que tiene a los empleados en sus oficinas o en su fábrica, etcétera, es posible que el negocio reviente ciertas zonas, ¿no? Y cuestiones que han servido para mantener abiertos negocios de comida durante la pandemia, podría dejar de tener ese beneficio y no dar algún beneficio a los trabajadores. Realmente estamos en esa situación y es muy probable que sí estemos en esa situación, ¿no? Que, ok, ponemos reglas altas. Y ahí me pregunto, ¿no? No es tratar de exculpar a las plataformas, ¿puede haber otra solución en nuestro acuerdo, nuestro pacto social, ¿no? Y probablemente mucho tenga que ver con una tendencia en las discusiones a nivel global, ¿no? O sea, ¿vale la pena tener una pensión universal o no? ¿Vale la pena tener una cobertura universal de salud, sí o no? Y seguramente deberíamos estar aspirando como sociedad a pensión universal, a salud universal, y sí, esto podría abaratar en cualquier lado la creación de empleos y los empleos estar reforzando mejores niveles de retiro, mejores niveles de bienestar en general. Y eso es lo que creo que tendría que ir la discusión con la economía colaborativa. Eso va a tender a ser el futuro, porque es muy probable que muchos negocios queden fuera, por esto que digo, poco margen, pero mucho volumen, ¿no? Y de alguna manera esto lo demuestra el que haya pocas plataformas, ¿no? Es decir, no es una economía tan competitiva como producir algunos productos que tienen muchas marcas, ¿no? De acuerdo. Laura, ¿qué agregar a lo que ya mencionaron en nuestros compañeros esta noche con respecto a cómo se podría mejorar esto, con respecto a si de plano hay que tirar ese convenio piloto a la basura porque no tiene nada bueno, con respecto a las demandas que está poniendo Saúl frente a los contrapuntos que pone Roberto? Bueno, como bien mencionaron, creo que este acuerdo beneficia y está pensando principalmente en los beneficios de las plataformas digitales, ¿no? En estas grandes empresas y qué es lo mejor para ellas. Creo que hemos dejado a un lado lo que quieren los repartidores y creo que eso es algo muy importante. Creo que desde Oxfam México estamos tratando ahorita de realizar una investigación y una campaña, pero para escucharlas a ellas directamente, ¿no? Creo que lo que menciona Roberto es muy importante de la salud universal y todo, pero en lo que transitamos a llegar a ese punto que suena ideal y que suena, creo que lo mejor y es algo que ahora pues hemos escuchado en muchos lados, creo que debemos también ponernos a pensar en el corto plazo, ¿no? Creo que eso es una gran idea a largo plazo y que ahora hay que pensar un poco más acerca sobre qué ellos necesitan. Creo que también escuchamos sobre que si es mejor tener las pensiones, o sea, que ellos que decidan, que ellos nos digan qué es lo que para ellos es mejor, ¿no? No quiero dar como muchos avances sobre lo que tenemos de las investigaciones, pero creo que en muchos casos hemos escuchado a los propios repartidores que nos dicen es que pues nos están ofreciendo un seguro, pero realmente yo necesito otra cosa. Entonces creo que es también muy importante para hacer un verdadero cambio, para generar todo este tipo de políticas públicas, escucharlos y pues realmente saber qué es lo que realmente ellos quieren y qué es lo que necesitan, ¿no? Bien, ¿y crees que se pueda presentar eso, Andrea, digamos, en la discusión legislativa de estas iniciativas que presentan la senadora Gálvez y las otras más que puedan presentarse en Cámara de Diputados y Diputados? Porque yo creo que el tema evidentemente no se va a quedar ahí, ¿no? Creo que Xóchitl va a tratar de empujar su iniciativa, creo que también en diputadas, en diputados y la misma Secretaría del Trabajo, que todo esto también creo que sería parte importante escuchar cuál es la postura de las autoridades de la Secretaría de Trabajo al respecto, sobre todo de la secretaria Luisa Alcalde. Pero evidentemente, ¿crees que se pueda dar esta posibilidad de mejorar eso y de que entren estas discusiones y las demandas de las personas que trabajan para estas plataformas? Sí, yo creo que sí hay una posibilidad y creo que se está generando cada vez más un clima para conversar sobre la situación de los repartidores, ¿no? Y estamos viendo con la pandemia pues, los efectos que han tenido el que no tengan ellos protección, el que estén completamente expuestos. La verdad es que los costos han sido altísimos para ellos. Entonces sí veo ahorita un clima que puede prestarse para presentar esas iniciativas. Creo que ya hay algunas y creo que lo importante y lo que nosotros estamos haciendo junto con Ni un Repartidor Menos y vamos a empezar a hacer es empezar a dialogar, ¿no? Sobre los puntos polémicos de la regulación, ¿no? Porque cada una de las iniciativas presenta distintas vías, ¿no? Pero sabemos que nos vamos a atorar si no tenemos previamente una conversación articulada con diferentes actores y por supuesto con los repartidores y repartidoras para entonces sí ponernos de acuerdo, ¿no? Sobre qué es lo que nos gustaría ver de forma conjunta, ver reflejadas en esas legislaciones, ¿no? Entonces,
algo que yo también rescato de lo que comenta Roberto es que una de las discusiones centrales que nosotros tenemos que tener ya como sociedad es el cómo escalar a la seguridad social universal, porque finalmente si nos metemos, ¿no?, a pensar en pruebas pilotos específicas, ¿no?, para distintos grupos de repartidores, distintos grupos de trabajadores, perdón, nunca vamos a acabar, ¿no? O sea, necesitamos tener una conversación mucho más profunda sobre cómo colocar en el centro el tema de la seguridad social universal, y porque también tenemos ahorita una limitante de corte jurídico, y esto es lo lamentable, o sea, lo que es súper lamentable, y es que básicamente en nuestras leyes el hecho de que a ti te categoricen como trabajador subordinado o no, tiene efectos en el tipo de derechos y prestaciones que puedes tener, a tal nivel, ¿no?, que si eres considerado un trabajador no subordinado, un trabajador independiente, entonces tú no tienes acceso a la seguridad social. Entonces yo sí creo que es un momento también para replantear el marco institucional, las categorías que está generando el propio Estado, porque eso es lo que nos está metiendo de pronto en un atorón y hace que algunas personas tengan más derechos que otras cuando realmente los derechos son pues universales, pues, ¿no? De acuerdo. Déjenme hacer una pausa. El tiempo de tele ya saben ustedes que vuela. Hacemos una pausa y regresamos al último bloque de la noche para seguir hablando sobre este tema. En 12 años, las aplicaciones de entrega y transporte pasaron de ser una forma de generar dinero extra a un modo de subsistencia. ¿Cuál es la lucha que ahora encabezan personas repartidoras y conductoras en el mundo? Volvemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El movimiento de personas que utilizando aplicaciones ofrecen servicios de entrega o transporte es cada vez mayor. Hace 12 años, obtener dinero mediante una aplicación era tan increíble como tentador. Usar tu propio auto para trasladar a gente en tus tiempos libres y ganar un dinero extra no sonaba mal, pero en años recientes este tipo de tarea ha dejado de ser algo eventual para convertirse en una forma de trabajo. Y por eso las y los repartidores y conductores buscan ser reconocidos como tales, como empleadas y empleados sujetos de derechos. Veamos el contexto. En todo el mundo, repartidores y conductores que obtienen ingresos a través de aplicaciones han empezado a crear movimientos en demanda de que se reconozcan sus derechos laborales. Desde que nació en 2009, el modelo de negocio, conocido como economía gig, ha crecido exponencialmente. La fórmula se basa en unir a dos personas, una que necesita un servicio, en este caso de transporte, y otra que tiene el auto y el tiempo de hacerlo. La aplicación funge solo como intermediaria, por lo que la persona conductora no es considerada empleada, sino socia. La Organización Internacional del Trabajo define este tipo de aplicaciones como plataformas de trabajo localizado. Conductores y repartidores se consideran trabajadores por cuenta propia o contratistas autónomos. Las aplicaciones ofrecen ventajas para obtener dinero de manera flexible, es decir, sin horarios fijos. Además, cualquiera que tenga un auto o una bicicleta puede participar, pero también conlleva problemas como irregularidad en los ingresos, falta de protección social, libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva. En febrero pasado, la Suprema Corte del Reino Unido reconoció a las personas conductoras como trabajadoras merecedoras de salario mínimo nacional, vacaciones anuales pagadas y otras protecciones. En España entró en vigor la ley de repartidores que asume que son asalariados y no autónomos. Punto y contrapunto. Tercer y último bloque de la noche. Quisiera empezar ahora contigo, Roberto. Evidentemente, Saúl, también quisiera que nos contaras sobre el tema de cómo se fue armando el movimiento de Ni un Repartidor Menos, pero quisiera empezar primero con Roberto, porque Roberto le ha dado mucho seguimiento a la vida y a los debates en la Ciudad de México desde hace tiempo. Has estado en muchas de esas luchas, sobre todo con la cuenta de Rey Peatón. ¿Qué decir ahora de lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México respecto a este tema, respecto a este debate en torno a las personas que trabajan en estas aplicaciones, respecto al gobierno en la Ciudad de México? Saúl se quejaba hace rato de las autoridades de la Ciudad de México, pero ¿cómo lo ves tú como alguien que ha estado viviendo, además alguien también que sabe del mundo digital y de lo que mencionabas de la competencia, digamos, que hay justamente para tratar de crear empleos en esto? ¿Cómo ves todo esto y hacia dónde crees que va? Lo primero que veo es que el mundo antes de las plataformas digitales también tenía precarización. Lo que acabo de mencionar o sea, esta persona admirable que va con una charola en una mano y la bicicleta en la otra, eso ha existido por muchos años, ¿no?
Y eso es también economía precaria. El taxi también es economía precaria, ¿no? Muchas veces los taxis no son de quien lo maneja. Y eso no genera algo rastreable respecto a la relación que existe entre el conductor del taxi y el dueño del taxi. Entonces, pues claro, o sea, lo que veo es que a veces nada más estamos mostrando una cara del problema y hay una cara oculta del problema, ¿no? Entonces, eso creo que hay que tenerlo claro. Los impactos de la regulación, también hay que tener claro hacia dónde vamos. O sea, no es que quitar prestaciones genere más empleos, ¿no? O sea, eso lo podríamos hacer en cualquier lado y seguramente la economía nos marcaría así, si quito todas las prestaciones va a crear más empleos, y no se trata justamente de eso, ¿no? Pero sí el que estemos tratando de ver todos los impactos. Es fundamental la cobertura de salud, que tengan un ingreso digno, que tengan incluso plan de retiro, etcétera, que las horas que trabajen sean acordes a lo que reciben, y una serie de elementos que además han salido en el estudio del Colmex y eventualmente en algunos otros estudios. Eso es fundamental. Pero no dejemos de ver que estamos mirando un sector en particular porque es innovador, y entonces en el fondo también como queremos sobreregular la innovación, y al mismo tiempo hay una bola de elementos precarios en nuestro entorno que han sido precarios por décadas y que no están teniendo tampoco una respuesta del Estado, ¿no? Y que simplemente estamos como acostumbrados a convivir con una situación precaria en todos los rincones. ¿Dijiste sobre regulación? La posibilidad de sobreregular, sí. O sea, quiero decir, como eres aplicación, como eres innovador, te viene esta regulación. Pero los demás sectores no lo tienen, ¿no? Incluso cuando se dio el movimiento de los triciclos, ¿no? A raíz de la pirámide de triciclos. Una de las cosas que se decía es que todos esos triciclos son de una sola persona. Es decir, ahí hay también una relación de alguien que tiene su socio tricicletero. No es un socio tricicletero, pero ahí hay una relación también informal. ¿Podemos regularla? ¿Da el negocio para que sigan existiendo con una regulación, o podemos buscar otros mecanismos? Y yo creo que tenemos que estar pensando en otros mecanismos. Y sí pasa, o sea, si bien es una quimera decir, vamos a la cobertura universal de salud, pues también creo que se podría encontrar alguna solución intermedia, entre tanto, para que los trabajadores de plataformas o no de plataformas también, ¿no? De la economía informal, sí, tengan acceso a la salud, que tengan plan de retiro, que puedan tener algunos otros elementos de respaldo, ¿no? O sea, guardería, etcétera, para los niños. Y eso es, o sea, ir sobre puntos objetivos y tratar de ver de qué manera todos los actores, o sea, aquí podemos hablar de plataformas, pero también podríamos hablar de los otros sectores de la economía informal que pasan silenciosos por no estar tecnologizados, por no estar innovando, ¿no? Y eso es donde a mí me parece que podríamos estar cayendo en una diferencia, si no sobreregulando, sí cayendo una diferencia en los niveles de regulación. Saúl, decía yo que me gustaría también que contaras brevemente la historia de Ni un repartidor menos. Ya habías estado previamente en otro programa, me parece que en Sin Filtro en alguna ocasión, y platicábamos justo hace algunos años sobre esto, pero para efectos de este programa no hemos contado la historia de Ni un repartidor menos, que precisamente creo que entra, digamos, dentro de todo este debate, ¿no? ¿Por qué nos cuentas brevemente sobre esto, y luego, si quieres, reaccionar a lo que mencionaba Roberto y pensar sobre qué sigue en este debate? Nacimos el 27 de noviembre de 2018 por la muerte de nuestro compañero José Manuel Matías Flores, que fue atropellado por un tráiler de basura del gobierno de la Ciudad de México en Eje 5 San Antonio y Periférico. Y a partir de ahí nos fuimos organizando, primero como un grupo de ayuda entre repartidores, y después llegamos con nuestra familia de nosotros a construir en bola esto que poco a poco se va viendo. Como Ni un repartidor de menos, tenemos diálogo con 2 aplicaciones a las cuales les agradecemos. Y de la misma manera hemos construido diálogo con autoridades. Recientemente hemos recibido el llamado del gobierno de la Ciudad de México, y pues bueno, hay interés y disposición para trabajar en el tema. Y pues aprovechando que está Roberto, ahí encargarle Oasis Coyoacán, porque cómo discriminan a los repartidores y hasta los encañonan por entrar con la mochila, ¿no? Parito.
Y bueno, buscando también este tipo, entendemos que no somos los únicos precarizados, ¿no? Sería muy indigno decir, es que solamente somos los repartidores. No, claro que no, ahí están las compañeras trabajadoras del hogar que fregaron y fregaron fuerte, y ellos llegaron a un acuerdo tripartita y no a esta simulación con el IMSS. O sea, veamos ejemplos que realmente se lograron, ¿no? Y si tenemos miedo de una sobreregulación, a Dios gracias, la CEMOVI no puede intentar ya controlar o querer regular las aplicaciones, porque al menos ya le entró el gobierno federal a decir, pues, las queremos regular, ¿no? Pero pues nada más un recordatorio de querer hacerlo, ya lo hubieran hecho, ¿no? Ya se han reunido con muchos actores, ya han hecho muchas mesas, y pues a final de cuentas creo que la Secretaría del Trabajo depende más de Hacienda, el tema, ¿no? Depende más del SAT, todo ese dinero que está entrando. No creo, o sea, lo vemos así fríamente. El gobierno no quiere perder estas entradas, ¿no? O sea, 1.200 millones de pesos en menos de un año por retenciones no les va a querer perder, porque prioritiza el dinero. Acá en Ciudad de México, tú lo conoces bien, Roberto, el antiguo fondo llamado Uber ahora se utiliza para cambiar taxis. Entonces, el 1.5% de lo que ganan las aplicaciones se mete a este fondo para la renovación del transporte público, y ahorita son taxis. Pensando en que desafortunadamente piensas mal y aceptarás, hay intereses de ahí. ¿Qué sigue? El 3 de noviembre vamos a paro internacional, los repartidores están cordialmente invitados, y muchas gracias. No, gracias a ti. Si quieres, Roberto, contestar algo a lo que mencionaba Saúl, por alusiones personales, y después escuchamos también a Laura y Andrea. No, pues hay que documentar, o sea, si tú entras con una mochila o una bicicleta, a mí me discriminan por entrar con la bicicleta plegable, pues hay que hacer algo juntos para evidenciarlo, ¿no? No debe haber discriminación en ningún lado. Bien. Ahora sí, después de escuchar esto, Andrea, ¿con qué nos quedamos? Pensando un poco ya hacia el cierre del programa, porque como otra vez el tiempo vuela, pero evidentemente no se queda aquí, es un programa piloto de nueva cuenta, seguramente va a haber debate legislativo. Un poco lo que comentaba ya Saúl, son algunos de los puntos que para ellos, para la gente que integra parte de Ni un Repartidor Menos, pues son los puntos que hay que mejorar, los puntos que están muy mal, digamos, en este proyecto piloto, ¿no? ¿Qué sigue? Y sobre todo para tu organización, para nosotros que van a estar seguramente acompañando este proceso. Sí, pues, o sea, nosotros íbamos por la línea de la regulación, y es entender que la regulación es también poner un límite y un equilibrio para que los costos negativos del trabajo no se carguen sobre los hombros de los trabajadores como está haciendo ahorita, ¿no? Entonces, escuchaba un poco a Roberto como hablar como parece como de un favoritismo hacia los trabajadores que están en este tipo de esquemas, y creo que no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata más bien de pensar cómo podemos tener esquemas de trabajo, aunque sean muy innovadores, ¿no? Pero que pongan en el centro la vida de las personas y que sean protectoras de derechos. Algo que creo que no se ha mencionado aquí es el reconocimiento, al menos de nuestra parte, de que efectivamente no hay una relación así más bien hay una relación de corte laboral, pues, ¿no? O sea, que tiene nuevos mecanismos, que tiene nuevas características, pero sí podemos decir, y hay indicios para decir, no son las plataformas meras intermediarias tecnológicas. Entonces, que eso quede súper claro. Hay aplicación de sanciones, o sea, las plataformas te pueden desconectar sin que tengas tu mayor explicación, solamente te dicen que no cumpliste con los términos y condiciones. Si bien no hay una supervisión directa por parte de un jefe, sí hay un algoritmo que determina si estás trabajando de acuerdo a las metas planteadas por las plataformas, y sí sabemos que algunos repartidores no pueden rechazar algunos pedidos por la simple razón de que los desactivan. Y hay también dependencia económica, ¿no? En tanto que son las plataformas las que establecen las tasas y organizan todo el tema de la cobranza y los pagos, entonces uno no elige cuánto es lo que cobra. Y creo que hay otros ejemplos, ¿no?, que nos demuestran que efectivamente las plataformas, claro que tienen responsabilidades de corte laboral con los trabajadores. Sí. No se trata de pensar en una regulación poco inteligente, ¿no?, que perjudique más a los repartidores o que haga que las plataformas huyan, ¿no?, del país, pero sí se trata de poner límites, y nosotros vamos a poner nuestros esfuerzos junto con Ni un Repartidor Menos y demás organizaciones aliadas para que en el centro queden siempre los derechos de las personas. Esa siempre va a ser nuestra línea.
Bien, y finalmente, Laura, te pido brevedad porque nos queda 1 minuto y medio de programa. También te preguntaría el futuro de este debate y la incidencia que Oxfam querrá tener seguramente en él. Creo que no hay que olvidarnos de un punto muy importante. Creo que la guía Economy, todo este tema de las plataformas digitales, tuvo un punto muy importante durante la pandemia. Creo que hubo un desempleo enorme y muchas de las personas que se quedaron sin empleo fueron hacia las plataformas digitales, ¿no? Pasamos de tener unos trabajos de medio tiempo a través de las aplicaciones a tiempo completo. Si no tienen este ingreso, en muchos casos no tienen ningún otro. Entonces, creo que eso es una de la importancia y la relevancia que tiene el tocar este tema, no solamente porque sea innovador o porque ahora esté como de moda todo lo de las plataformas digitales, sino porque digamos que estas plataformas recogieron a todos estos desempleados, ¿no? Bueno, no a todos, pero a una buena parte. Y bueno, para ser más breve, pues desde Oxfam México rechazamos el convenio del IMSS. Muy y bien. bueno, Pues igual buscamos... No, adelante. No, igual, perdón, te escucho. Que al igual que comentaron los demás, pues nuestro interés es escuchar a las y a los repartidores y pues trabajar por sus condiciones laborales, ¿no? Que tengan unas condiciones laborales dignas y justas. Perfecto. Pues, ¿qué les parece? Les propongo que hablemos más adelante porque este tema va a seguir desarrollándose sin duda. Por lo pronto, ahí está ya la opinión de 12 personas integrantes, directoras de organizaciones de la sociedad civil, un integrante también de un grupo de personas que trabajan en estas aplicaciones y también un experto en estos temas. Nos faltó la presencia del IMSS, nos vuelvo a decir, del IMSS y la Secretaría del Trabajo. Buscaremos que en otro espacio estén para que puedan confrontar los puntos y contrapuntos, como siempre en este espacio. Volvemos después de la pausa para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, no te vayas. Estamos de regreso ya para irnos con la paparrucha de esta noche. Esta semana, Suecia, Dinamarca y Finlandia anunciaron que suspenderán la aplicación de la vacuna Spikevax, fabricada por la farmacéutica Moderna. Así es, Suecia y Finlandia suspendieron la aplicación en adultos menores de 30 años y Dinamarca para quienes tienen entre 12 y 17 años. Esto como medida precautoria porque se detectó que esta vacuna tiene un mayor riesgo de efectos secundarios como miocarditis o pericarditis, es decir, una inflamación del músculo cardíaco o de la capa que lo cubre. Esto afecta principalmente a hombres, adolescentes y adultos jóvenes y los casos detectados se produjeron principalmente en los 14 días siguientes a la vacunación, con mayor frecuencia tras la segunda dosis. Aunque la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, ha señalado que estos casos son muy raros, estos 3 países optaron por aplicar Pfizer a la población que podría ser afectada y dejar de aplicar Moderna. Tanto la EMA como la Organización Mundial de la Salud han certificado la seguridad de esta vacuna, que tiene un 94% de eficacia contra la COVID. En agosto pasado, la COFEPRIS aprobó el uso de emergencia de Moderna para mayores de 18 años aquí en nuestro país, en México, y hasta el momento no se ha suspendido su aplicación. Así que no caigas en desinformación, en fake news, en paparruchas. Recuerda que la mejor vacuna es la que te toca. Todas, todos y todas frenamos la pandemia. Si nos vacunamos, seguimos las medidas que ya conoces. Usa cubrebocas, mantén la sana distancia y ventila espacios cerrados. Vacúnate cuando te toque ya la segunda, o esperemos que ya la segunda dosis. Gracias, Roberto. Gracias, Andrea. Gracias, Laura. Gracias, Saúl. Nos vemos muy pronto por aquí en la mesa de Punto y Contrapunto. Bonito fin de semana. Nos vemos el domingo en la mesa de Sin Filtros. Soy Genaro Lozano. Buenas noches.